¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, yo vengo a contaros algo que para mí es súper importante y que lo escucho constantemente. Por ejemplo, 10 minutos antes de salir, ya arregladita, te llama tu amiga, tu amigo, tu novio, tu novia, quien sea. Y te dice, oye, que al final, mira, que es que no voy a poder quedar. A lo que tú respondes, no pasa nada. De repente me caigo en la calle delante de un montón de gente. Oye, perdona, ¿estás bien? Sí, no pasa nada. Sí pasa. Claro que pasa. Pasa que no me puedes dejar tirada 10 minutos antes porque me duele. Pasa que he sentido una vergüenza terrible cuando me he caído y además tengo la rodilla llena de sangre. Claro que pasa. ¿Cuál es la movida? Que desde que somos chiquititos nos han enseñado a decir que no pasa nada. Nuestros papis, en su educación, que lo han hecho maravillosamente, pero intentando que no sufriéramos de alguna manera, es como, venga cariño, si te caes, venga levántate mi amor, que no pasa nada. Oye, sí que pasa. ¿Y si le duele? ¿Y si le da vergüenza? ¿Y si tiene rabia? ¿Y si se siente frustrado? ¿Eso no pasa? Claro que pasa. ¿Cuál es la movida de todo esto? Que no nos estamos fijando en que aquí dentro están pasando un montón de cosas, ya sea así como si eres así. Porque no estamos atendiendo. No atendemos nuestras emociones. No nos han explicado cómo atender a aquello que está dentro de nosotros. Todo eso a lo que nos lleva es a que entendemos que no nos podemos quejar, a que entendemos que nuestra opinión realmente no importa mucho. Por lo tanto, si yo eso de pequeño me lo llevo al adulto, ¿cómo voy a decirle yo a mi pareja que algo no me gusta? ¿Cómo le voy a decir yo a mi amiga, por ahí no, que esas cosas no van conmigo? No, porque nadie nos ha enseñado. Siempre es no pasa nada y ya con la emoción ya me la trago y ya me la soluciono. ¿Cuál es la movida? Que todo esto a lo único que te lleva es a tener muchísima revoltura aquí, todo el tiempo. Yo me siento enfadada, pero claro, si yo no ocupo ningún lugar, si yo no tengo capacidad de decir aquello que me está pasando, porque voy a generar un conflicto fuera, porque me voy a pelear con mi novio y además no sé cómo solucionarlo, lo mejor me lo callo y me lo trago. Luego decimos, no, es que las relaciones no funcionan. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo va a funcionar algo cuando yo no me permito expresarme y decir algo que me parece, algo que me duele, algo que me molesta, algo con lo que no estoy absolutamente de acuerdo? Entonces, si yo a todo esto le pongo la etiqueta de no pasa nada, cuando realmente sí pasa, lo único que me está contando es que no me estoy atendiendo. Yo no me estoy atendiendo. ¿Quién es la persona que va a vivir contigo toda la vida? Tú, ¿no? En mi caso, soy yo. Si yo no atiendo, cuando yo siento rabia, si yo no le doy un espacio a eso, si yo no le doy un lugar a mi frustración, si yo no soy capaz de colocar mis miedos, mis inseguridades, todas esas cosas en algún lugar, todo eso lo único que hace es que cuando yo me relacione mal. Porque voy a estar poniendo fuera aquello que no sé gestionar dentro. Por lo tanto, es algo que hemos aprendido de los no pasa nada. Y eso nos lleva a responsabilizar al resto de todos los problemas que tenemos. Porque como yo no soy capaz de atenderme, me tiene que atender mi novio o me tiene que atender mi amiga. Y mi amiga tiene que dar por hecho de que a mí me pasa algo porque tenemos una bolita de cristal maravillosa en la que yo digo, le pasa esto. No, cariño, hay que aprender. Y cuando aquí pasan cosas, hay que ponerlas fuera y expresarnos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo algo que no me han enseñado desde pequeño? Pues empezando a darme cuenta de que todas las cosas que pasan por dentro son importantes, que todo mi sentir me está contando cosas y que no tiene nada que ver con lo que está afuera, con lo que yo estoy sintiendo dentro. Por lo tanto, me responsabilizo y empiezo a decir, me caigo,
Oye, que no pasa nada, hombre, claro que pasa, cariño. Me acabo de reventar la rodilla. Pasa que me acabo de destrozar y que estoy hasta el mismísimo de que me pase esta cosa, de que me pase la otra. Esa es la historia. Entonces, lo único que te está diciendo es, oye, hay cosas aquí que no estoy diciendo. Y eso es muy importante. ¿Dónde me lleva también esto? A que como no estamos acostumbrados a sentirnos escuchados, porque lo único que tenemos es tanta mierda dentro, que lo único que queremos es contar, no tenemos unas relaciones donde nos interese lo que le pasa a los demás. No tenemos unas relaciones donde yo tenga una escucha real. ¿Por qué? Porque tengo tanto revoltijo dentro que es como, sí. Yo tengo un amigo que me dijo un día una frase que me encantó, que fue a la pregunta de, oye, ¿cómo estás? La respuesta podría ser, bien, o te cuento. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente en todo este tema de que no estamos con nosotros, de que no tenemos conciencia de cómo nos sentimos, de que estamos revueltos, de que todo es un cúmulo de cosas que vamos guardando. Yo voy guardando, voy tragándome. Luego no nos sabemos relacionar, no sabemos escuchar, no nos interesa nada, porque todo eso nos va a dar problemas y es como, bastante tengo yo con lo mío. Pero si yo lo mío lo gestionara, si yo lo mío lo colocara en un sitio, si le diera ese espacio del que hablábamos antes, posiblemente todo sería muchísimo mejor. Relaciones con límites, coherentes y sobre todo relaciones donde lo más importante soy yo. A esos padres que nunca piensan en lo que quieren sus hijos porque no saben hacerlo mejor, ya os lo cuento yo. Si nos vamos a un restaurante, lo primero que tengo que hacer es preguntar, ¿qué quieres, cariño? No le pido lo que yo quiero, le pregunto. Que luego no me apetece que el niño haga una cosa o la otra. Estoy haciendo partícipe al niño de algo que es importante para él, que es algo como qué quiero comer o qué quiero beber. Luego las personas adultas sabremos cómo decir, oye, mi amor, esto ahora no, o esto ahora sí, pero siempre es importante. ¿Por qué? Porque todo eso va a llevar a que los adultos, al final, cuando seamos mayores, ocupemos un lugar. Podamos decir, oye, que yo quiero una tarta de queso, y no tu novio te diga, oye, ¿nos comemos esto? Sí, claro. Oye, cariño, ¿vamos al cine? Claro. Oye, mi amor, ¿te apetece? Claro. Claro, no. Yo quiero esto, o quiero lo otro. Y esto me gusta, y esto no me gusta. Y esto lo paso, y esto no lo paso. ¿Qué nos da todo eso? Una autoestima maravillosa, unos límites que ponemos y ocupamos un lugar, porque somos personas valiosas, porque todas las personas tenemos algo que aportar al mundo y porque estamos cansados de hacer lo que se espera de nosotros, porque basta ya, me quiero quejar y quiero decir lo que pienso. Con esto os digo y os recuerdo que podéis compartir, dale a me gusta si te gusta, si no también, y sobre todo échale un vistazo a nuestro canal de YouTube Project Ananda, que tiene unos vídeos maravillosos con unos compañeros maravillosos. Y si en algún momento necesitas ayuda porque no sabes cómo gestionar todo esto, simplemente tienes que buscar las ayudas necesarias. Un besito muy grande y nada, a seguir ocupando un lugar. Sí pasa.